Hoy en día hacen tantos videojuegos como franquicias de las tiendas del logotipo rojo con blanco que vemos en cada esquina, que muchas veces dejamos pasar tantos títulos al vernos tan saturados de tantos videojuegos que salen. Y en una de esas, quién sabe, tal vez no vemos el diamante que tenemos enfrente. Tal es el caso de Transformers Devastation. Pero, ¿vale la pena jugarlo después de tantos años de su salida? Quédate y mira esta reseña de este Hack and Slash y descúbrelo. Ha caído un misterioso artefacto sobre Nueva York, la residencia actual de los Transformers, y este contiene nada más y nada menos que un poderoso núcleo de plasma capaz de retransformar el bioma entero del planeta en una copia tal cual de Cybertron. Esto, por supuesto, para de antenas al Megatron, que sigue de terco y parece infección, intentar apoderarse de esta reliquia, exterminar a la humanidad y de paso restaurar de golpe la gloria de los Decepticons, como siempre lo ha intentado. Es aquí donde Optimus Prime, como buen paladín de la justicia, junto con sus Autobots, vuelven a las calles para darles unas pataditas a sus némesis, una vez más, por supuesto, para salvar la Tierra y recuperar el legado de Cybertron. Y de paso, la reliquia. Como han visto un poco en las escenas, el juego es como un Bayonetta, y por supuesto porque fue creado por los mismos creadores. Pero este es un poquito mezclado con la temática de Transformers en su versión más clásica, dando como resultado un hack and slash con un gameplay veloz y de feroces encuentros. Dentro de las mecánicas contamos con un focus time, sí, tal cual como en Bayonetta, donde si lográbamos esquivar en el momento justo, se ralentizaba por unos segundos, permitiéndonos dar de vuelta en la tortilla y salir victorioso de los combates. Algo que me gustó mucho dentro del gameplay es que podemos escuchar ese típico sonido de cuando se convierten en vehículos, y esto lo podemos hacer en cualquier momento de la pelea para salir disparados y poder dar un golpe cargado para romper los escudos o simplemente desbalancear a los enemigos o escapar, porque realmente a veces las peleas se ponen muy intensas, sobre todo contra los jefes, y encadenar golpes para hacerlos polvo. Por otro lado, si después de un combo presionas el botón de ataque especial, que en este caso lo jugué en el Play, que es el R1, podemos realizar una especie de remate que hará bastante daño a nuestros enemigos, y si hay varios ahí pegaditos, pues te los llevas de encuentro. Algo que me agradó mucho es que cada Autobot posee su personalidad y cuenta con sus sets de movimientos al atacar, lo que hace a cada personaje único. Asimismo, podremos equiparlos con diferentes armas. Podremos equiparlos con 2 de largo alcance y 2 de corto alcance, o una de corto alcance, vaya sea física, y 3 de largo alcance, como ustedes plazcan. O sea, al final el juego te va a soltar infinidad de armas. Lo que me parece un buen toque es que cuando derrotas a algunos Decepticons, soltarán sus armas, las cuales se ven geniales. Y hablando de armas, estas se pueden mejorar en nuestra base. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues va a ser usando otras armas. Y como decía, pues hay armas a montones por todos lados. Nos van a dar armas por derrotar enemigos, por encontrar cajas, simplemente porque están regadas en cualquier lado. Y pues sí, no todas sirven. Y también vamos a contar en la base con una tienda donde podremos comprar más armamento, ítems para curarnos, vender cosas o bien comprar algunos ataques especiales. Por mi parte te recomiendo que la primera compra que realices sea el counter. Si esquivas en el momento justo, inmediatamente presionas el botón de ataque, podemos realizar un patadón que mandará a volar al enemigo y te los quitarás de encima, y además les va a causar un daño bastante considerable. También dentro de la base habrá un laboratorio donde podremos crear chips para equiparlos y darles algunas habilidades pasivas a nuestros Autobots. Para esto tendremos que jugar un minijuego donde deberemos atinarle a una zona marcada para que el chip salga de mejor calidad. Aunque les diré, la verdad, yo me equivoqué un montón de veces y aún así podía equiparme los chips. Realmente pensé que no iban a funcionar o no iban a servir. Pero la verdad es que siguen sirviendo, simplemente el efecto no es tan poderoso como si le atináramos. Y es justo aquí en la base donde podremos elegir qué Autobots nos acompañaron a la aventura. Desafortunadamente no contamos con tantos héroes, pero incluye algunos Autobots icónicos, como el balanceado y héroe principal Optimus Prime, que se especializa en ataques de camión y fuerza. El veloz Bumblebee, que sale disparado por todo el escenario y puede evadir cualquier ataque. El guerrero Sideswipes, enfocado más que nada en el poder de ataque y en el manejo de las ciberespadas. El versátil Wheeljack,
que está enfocado en los ataques de distancia, y mi personal favorito, Grimlock, el líder de los Dinobots capaz de transformarse en dinosaurio y posee una fuerza descomunal. Cada uno de estos personajes cuenta con un movimiento personal el cual podrán ejecutar presionando un gatillo. Por ejemplo, Optimus Prime se convertirá en un camión que hará un barrido para quitarse a todos los enemigos que lo estén rodeando. Bumblebee se deslizará por debajo para evitar cualquier ataque. Si vemos un ataque que nos va a pegar y nos va a bajar mucha vida, presionamos y ¡pum! Esquivamos al estilo de Mega Man. Además, cada Autobot contará con un poder emblemático que podremos ejecutar una vez que se llene la barra y destruirá a todo lo que esté a su paso. En cuanto a los enemigos, el juego tiene todo el cast de los Decepticons originales. Megatron, la versión que se convierte en tanque, los Constructicons que se combinarán para crear al imponente Devastator, los enjambres de Insecticons que harán la vida difícil y por supuestamente los villanos más clásicos, Starscream, Shockwave, Soundwave con todo y su cassette que se convierte en Jet, Thundercracker, por mencionarles algunos, estarán en estas peleas. Tristemente, para mí, el juego se me hizo bastante corto. Solamente cuenta con 7 capítulos, aproximadamente de 1 a 2 horas, lo cual nos da un tiempo aproximado de 8 horas. Sin embargo, este título es bastante rejugable gracias a elementos de galería de arte, de coleccionables y por supuesto un apartado de retos bastante interesantes donde encontraremos visiones muy retadoras. Los gráficos del juego son absolutamente fieles a las primeras temporadas de la caricatura, si la llegaron a ver, con contornos definidos y efectos de dibujo propios de la época, además con distorsiones estilo VHS y artefactos visuales, grano, líneas de ruido, ghosting, todo eso, que nos harán sentir como en los viejos tiempos que Hasbro y Toei Animation trabajaban mano a mano. Los escenarios incorporan toda la variedad de caricatura, desde las ciudades humanas devastadas por los Decepticons, el icónico cuartel general anaranjado de los Transformers, el interior de la nave Proudstar y sus entornos cibertrónicos, etc. Aunque el juego no tiene una gran producción, con estos recursos logra un gran look auténtico y pulido, que nos harán sentir como si estuviéramos dentro de la misma caricatura y no un simple producto de licencia de segunda mano. Algo que me encantó demasiado fue el soundtrack. Es puro metal y hard rock que nos mantendrá llenos de adrenalina en cada combate, donde podremos desatar toda la furia que llevamos dentro. Para mí, Transformers Devastation es un gran título de acción que hace recordar a la época de los 80s. Ciertamente es una propuesta muy breve, pero su rejugabilidad y excelente diseño lo convierte, para mí, en el mejor título de los Transformers, y es un imprescindible si eres fan de esta caricatura o del género hack and slash. Así que si te latió lo que viste, no dudes más y ve a buscarlo a tu tienda preferida.